El Jorge té un pis aquí a Vilanova, o sigui que ha tornat als vincles. Avui ha tornat a ser aquí, quan va venir de Xile, sabeu que és xilè, té un recorregut professional i té un recorregut polític ben segur, i en en aquest arribar al nostre país, que és el seu ara, doncs va arribar a Vilanova i avui torna a ser aquí amb nosaltres. Clar, parlar del Jorge és quasi com una mica poca cosa, no? Perquè hauríem d'estar-hi molta estona, però és un home de prestigi internacional, ha reconegut i ha rebut premis nacionals a Catalunya i altres parts del món. És neuropsiquiatre, és psiquiatre infantil, és psicoterapeuta, és fundador i actual director d'Exil a Bèlgica, Brussel·les i Espanya. És fundador el 2000 de IFIP, Institut de Formació, Investigació i Acció sobre les Conseqüències de la Violència i la Promoció a la Resiliència. És membre del grup de treball d'atenció a la família i subgrup família del Pacte d'Infància. És consultor, és supervisor, és autor de molta bibliografia, per qui em sembla que teniu alguna mostra, El dolor invisible de la infància, Maltracte infantil, ecologia social i prevenció, Los buenos tratos a la infancia, parentalidad, hijos y hijas de madres resilientes, Los desafíos invisibles de ser madre o padre. Bé, la festa màgica. Hi ha un conjunt que ens pot acompanyar fent vincle amb la primera intervenció i fent també, i li demanarem que també faci vincle amb tots nosaltres. I per tant té la paraula. El paradigma de los buenos tratos hoy día es fundamental, ¿no? Porque tiene además un sustrato neurobiológico, seguramente no se está apagado. Es un sustrato neurobiológico muy importante. Ustedes saben que estos últimos 20 años la investigación, sobre todo a nivel de la neurobiología, la teoría del apego, la psicotraumatología y el paradigma de la resiliencia ha producido mucho conocimiento, pero un conocimiento que ya estaba empíricamente, ¿no? Todos los autores que, por ejemplo, digamos, Oscar mencionó, ya había un conocimiento empírico, ¿no? Pero la ventaja que tenemos ahora es que a través de métodos científicos incuestionables tenemos la certeza, ¿no? La certeza que la personalidad emerge de la mente, ¿no? Que la mente emerge de la actividad cerebral, pero que es lo que ya sabíamos, pero que ahora estamos seguros, que la estructura y el funcionamiento del cerebro y por lo tanto la mente están modeladas por la calidad de los contextos sociales. Están modeladas por la calidad de los contextos sociales y que estos contextos sociales están determinados por la calidad de las relaciones interpersonales. O sea, el contexto social más importante para los seres humanos son los contextos interpersonales, ¿no? De las relaciones interpersonales, y según esa calidad de esas relaciones es que de alguna manera la mente, el cerebro y la mente van a desarrollarse en un sentido o en el otro. Por lo tanto, los contextos sociales maltratantes o bien tratantes determinan, digamos, justamente fenomenologías totalmente diferentes. Y seguramente lo que estoy diciendo les hace sentido, ¿no? Porque tienen una doble pertenencia, que es la pertenencia a vuestro mundo personal, profesional, que es la pertenencia, digamos, suficientemente bien tratante, y estoy seguro de ello, ¿no es cierto? Y la otra, la de muchas familias, niños y niñas, adolescentes, que vienen, digamos, de la fenomenología de familiar y social del maltrato. Entonces, evidentemente, ustedes de eso se dan cuenta de que hay fenomenologías que son diferentes, o sea que los contextos determinan la forma de estar en el mundo. Entonces, a partir de ahí, este tema que estamos trabajando hoy día, el tema de la inclusión y la exclusión social, tienen una importancia fundamental, ¿no? No es un detalle, ¿no? No es un detalle, como ya lo abordó el Oscar, ¿no es cierto? Es algo fundamental.
la calidad de las relaciones interpersonales y entre ellos, digamos, de ahí la importancia de todo lo que el paradigma del apego nos ha entregado y la importancia de lo que es la prevención del apego seguro, digamos, para asegurar, ¿no?, que por lo menos, ¿no es cierto?, los niños y las niñas, los hijos y las hijas se sientan incluidos en una relación fundamental que es con su familia, digamos, ¿no? Hablar de familia es hablar de un mundo muy amplio, pero por lo menos que se sientan incluidas en una relación interpersonal de calidad, por lo menos con un o una, fundamentalmente, una o un cuidador o cuidadora. Entonces, y por eso que los buenos tratos están fundamentados. Los contextos de buenos tratos son, ¿no?, los buenos tratos son el resultado de las capacidades del mundo adulto de crear contextos sociales que son capaces de proporcionar a la infancia cuidados, evidentemente los cuidados fundamentales, porque de todas las crías de los mamíferos, ¿no?, de todas las crías mamíferas, perdón, nuestras crías son las más vulnerables en el momento del nacimiento, son las más inmaduras, no hay más. De todos los animales, todos los mamíferos, somos los más inmaduros, digamos, las crías nuestras, por lo tanto, son las más dependientes de los cuidados del mundo adulto, ¿no? Un niño, una niña, una cría, un recién nacido que no se le cuida, se muere rápidamente. Eso está, digamos, no tengo necesidad de argumentar más que esto, ¿no? Ahora, después, lo otro interesante es plantearse por qué la evolución nos pasó esa factura, ¿no? ¿Qué le hicimos? ¿Por qué nos pasaron la factura esta ¿no?, de darnos esta capacidad que tenemos, ¿no?, de tener, digamos, mayor recursos adaptativos, por eso es que seguimos existiendo, ¿no es cierto? Y los dinosaurios no, porque tenemos más recursos adaptativos, ¿no?, nos dio ese recurso que es la corteza cerebral. ¿Y por qué nos facturó esto de esa manera, ¿no? Nuestras crías nacen terriblemente inmaduras porque si tuvieran que esperar a tener mayor madurez, ¿no es cierto?, para tener mayor autonomía, los embarazos tenían que durar por lo menos 18 meses o 2 años, ¿no? Y bueno, yo estoy ahí, las mujeres aquí presentes, ¿no?, seguramente que si es necesario lo harían, pero sería pedirles más de lo que ya se les está pidiendo, y además con el riesgo después que los bebés, digamos, recién no quieran nacer, ¿no?, porque están tan ahí, bien en el útero y miran para afuera y ven el mundo que estamos construyendo, o por lo menos las contradicciones en el mundo que estamos ofreciendo a la infancia. A lo mejor digan, no, para afuera yo no salgo, ¿no?, mientras no resuelvan el tema de las desigualdades sociales, por ejemplo, ¿no? El tema de la desigualdad de oportunidad, yo no me meto a esto, ¿no? ¿Para qué voy a nacer si cuando vaya a terminar mi estudio, digamos, ni siquiera voy a tener trabajo, ¿no? Entonces mejor me quedo aquí esperando que las cosas cambien. Sería el riesgo, pero bueno, hipotéticamente ese riesgo no lo corremos porque la naturaleza, ¿no?, como es sabia, la Pachamama, como es sabia, ha hecho que 9 meses para afuera, ¿no? El otro elemento fundamental de los buenos tratos es la capacidad de aportar afecto. El afecto, digamos, ya lo planteó afortunadamente el Oscar, así que no me voy a extinguir más, ¿no? Su discurso, su presentación, desde el principio al fin habló de la importancia de la afectividad, del afecto, de la vinculación, no cualquiera, sino la vinculación afectiva, ¿no?, del afecto. Importantísimo para nosotros, que no, para muchas de ustedes, espero que no, pero durante mucho tiempo se planteó de que la profesionalidad, aún en servicios sociales, aún en psicología, lo que es peor, ¿para qué les digo en psiquiatría?, ¿no es cierto?, que la buena práctica pasaba por no vincularse afectivamente con la gente, ¿no? Eso era el distintivo. Pero ahora no es así, afortunadamente, que la base fundamental de la práctica profesional es el amor, digamos, la afectividad, la vinculación afectiva. Si ustedes no son capaces de demostrar a las personas con las cuales trabajan que los quieren, y si se sientan queridos por ustedes, mejor cambien de profesión, porque hay otras posibilidades y otras oportunidades, ¿no?, para poder ganarse la vida, porque la afectividad es el ingrediente fundamental y es la que explica
los aciertos de nuestras intervenciones, gran parte del acierto de nuestras intervenciones. El otro tema para la infancia es la estimulación, y gracias a nuestra estimulación que le damos el insumo al cerebro, digamos, para que evolucione, se desarrolle, se creen redes neuronales, ¿no? El proceso evolutivo es maravilloso, no hay cosa más linda estéticamente que ver cómo madura un bebé, cómo madura, cómo crece un niño. Es una estética maravillosa, ¿no? Ustedes, los que somos papá y mamá, sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? De que de repente, ¿no?, un bebito, digamos, nos sonríe y después se da vuelta en la cama, después se pone en cuatro patas y después empieza a buscar nuestras cosas y después de repente las primeras palabras, etcétera, ¿no? Este proceso evolutivo. Y eso es gracias a las relaciones interpersonales. Si no hay estimulación, esto no se produce o se produce muy mal, ¿no? Se deteriora rápidamente, ¿no? Esa estimulación es fundamental. La protección, de la cual ya se ha hablado, digamos, la importancia de la protección. Y no estoy hablando necesariamente de lo que hace la de Gaia, ¿no?, o lo que hacen los de Gaia, que muchas veces se les visualiza como los que protegen quitando niños, ¿no? Lo que no es así, ¿no? A veces es así, pero no lo quitan, sino que solidariamente ofrecen otra posibilidad, otra oportunidad, digamos, para muchos niños y muchas niñas. No, la protección es fundamental, digamos, pero protección en el sentido amplio. El tema de la educación es fundamental. No se puede hablar de educación si no se habla de cuidado, afecto, estimulación, protección. La educación es aprender justamente a vivir y a participar en una interpersonalidad respetuosa de sí misma y de los demás, ¿no? Y eso se adquiere desde los cuidados, pasando, digamos, por lo demás y necesariamente por la protección, ¿no? La educación es fundamental. La educación empieza cuando, como lo planteaba también Óscar, cuando la madre o el cuidador es capaz de sintonizar emocionalmente con las necesidades de su bebé y preguntarse qué le pasa a mi niño y por qué llora, ¿no? Cuáles son sus necesidades, qué es lo que me está pidiendo a través del llanto, ¿no? El llanto, ustedes saben que es un lenguaje, ¿no?, maravilloso, ¿no? O sea, ¿no? Yo aquí el tema por lo cual estamos luchando hoy día es por tratar de que los adultos y que el mundo adulto aprecie, digamos, la estética del llanto. Es verdad que mi discurso puede parecer populista a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, ¿no es cierto? Es verdad, cuando uno tiene un bebé, 4 de la mañana, este señor que anda diciendo que el llanto es un medio de comunicación maravilloso y casi poético, que hay que colgarlo, digamos. No le digo desde dónde, pero hay que colgarlo, ¿no? Pero en realidad es fundamental, digamos, esa sensibilidad, no solamente para aceptar que ese es el medio de comunicación que tienen los bebés, los niños pequeños, y que los niños siempre lloran por algo y no lloran para molestar a los adultos, ¿no es cierto? Y que los adultos tenemos que, de alguna manera, tratar de trabajar un poquito para descodificar por qué lloran, para trabajar en términos de necesidades y no en términos, digamos, de que lo hacen para molestarnos, ¿no? El tema de la socialización también ha sido abordado por Óscar y después ahí ya empezamos a hablar e introducir esta idea de que en realidad la fuente fundamental de las capacidades resilientes son los buenos tratos. O sea, hay una relación directa entre buenos tratos y capacidades resilientes. Ya estoy haciendo un enunciado o confirmándoles algo que ustedes ya se han dado cuenta, digamos, de que en realidad los buenos tratos no están, la resiliencia no está determinada genéticamente, ni mucho menos, ¿no es cierto? Que nadie es más resiliente que otros, ¿no? Sino que la resiliencia es una producción social, o sea, la capacidad de hacer frente a la adversidad, ¿no es cierto?, e incluso situaciones traumáticas para que no te determinen la vida, tiene que ver con los contextos sociales, tiene que ver los contextos sociales o las relaciones interpersonales en esos contextos sociales son capaces de ofrecer para que los niños tengan una experiencia, una oportunidad y una experiencia diferente a lo que le está haciendo sufrir, ¿no? Entonces, por supuesto, la fuente fundamental de la resiliencia es los buenos tratos.
me están siguiendo. Mire, yo sé que estoy súper acelerado, soy así, pero además, ¿no? Entonces, estos son los elementos imprescindibles, ¿no es cierto? Estos son los momentos para asegurar, ¿no?, que los niños se desarrollen sanamente, ¿no? Bueno, este es un fotograma que se utiliza o que utilizo para argumentar esto, ¿no es cierto? Porque esto nos muestra de qué manera, por ejemplo, se va desarrollando las diferentes áreas cerebrales, por ejemplo, el lenguaje verbal, que aparece a partir de los 18 meses, el resultado de estos buenos tratos, todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Un bebé bien tratado pues, es un bebé que tiene posibilidades de que sus neuronas puedan migrar, ¿ah?, para crear estas redes neuronales que posteriormente se van a transformar en la capacidad de simbolizar lo que pasa alrededor de ellos y expresarlo en palabras, que es una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Pero todo esto es gracias a estos buenos tratos, ¿no? Los que tantos años trabajamos con infancia maltratada, cosa que lo que más nos duele es cuando nos encontramos bebitos de 3, de 4, de 8 meses o 12 meses que tienen un retraso enorme, ¿no es cierto? Y que ni siquiera lloran, digamos, o sea, no chillan, ¿no? Cuando tienen una necesidad, ni siquiera tienen la capacidad de automodulación y expresan su necesidad a través de chillidos o sencillamente ya se cansaron, digamos, de pedir y entonces están inhibidos a tal punto que ni siquiera lloran, ¿no? Entonces, claro, hay una relación directa entre los contextos sociales y el maltrato, ¿no?, y la organización de la mente y del cerebro y de la mente y por lo tanto las oportunidades. Entonces, la inclusión y la exclusión comienza por este fenómeno. ¿Por qué? Porque en realidad que no se puede responsabilizar solamente a las madres o a los padres, sino que a la comunidad, al contexto, digamos, ¿no es cierto? Como dice, como el eslogan que nosotros le recuperamos, digamos, del discurso africano, es que se necesita toda la tribu para educar a un niño. Eso es un eslogan que nos parece lleno de sentido y que resume muchas horas de conferencia, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no?, es la comunidad, es la tribu la que permite este desarrollo, como este desarrollo de la mente, ¿no?, que está expresado aquí y que de alguna manera, digamos, es la consecuencia del buen trato y cuando no se produce la del maltrato, ¿no? Bueno, esto es lo que acabo de decir, pero está escrito y más claro mejor en la escritura, ¿no? Ahora, estos contextos familiares y sociales bien tratantes son aquellos producidos por mujeres y hombres que tienen competencias parentales o marentales, ¿no? Es decir, que tienen competencias marentales o parentales, ¿no? Podemos decir que tienen la inteligencia parental o marental, ¿no es cierto? ¿No?, producto de aprendizajes, producto de la neurobiología. Ustedes saben que la neurobiología nos proporciona insumos fundamentales para la crianza, ¿no? O sea, no tengo mucho tiempo de profundizar porque, ¿no?, pero me lo creen, ¿no? O sea, que la neurobiología ha demostrado la existencia de la oxitocina, la existencia de la prolactina, que no solamente es para producir el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche, sino que la prolactina crea además una vivencia emocional que permite una predisposición a la crianza, ¿no? Y que los hombres también producimos prolactina, pero no producimos leche. Pero ese es otro tema que no vamos a abordar en profundidad, ¿no? Producimos prolactina, también oxitocina, pero no tenemos ninguna excusa neurobiológica para no ocuparnos de nuestras crías porque, digamos, somos también productores o la naturaleza nos ha dado otros insumos como son la vasopresina, digamos que... No, todo esto para decirles que neurobiológicamente no tenemos ninguna excusa para no ocuparnos de las crías, ¿no? Y que tanto los hombres como las mujeres tenemos esos recursos, pero tenemos, evidentemente, hay una diferenciación. Entonces, hasta ahora yo espero, no han visto nunca un hombre embarazado o amamantando a su cría, no, tenemos otras formas de hacerlo, ¿no?
Por lo tanto, estas competencias parentales y marentales tienen una base neurobiológica, pero también, desgraciadamente, o afortunadamente, son el resultado de los aprendizajes, ¿no? ¿Dónde se aprende a ser mamá y papá? Rápidamente usted me lo responden y así no perdemos mucho tiempo. ¿Cómo aprende uno a ser padre y madre? La experiencia, la familia de origen, ¿no es cierto? La sociedad que le toca a uno vivir, ¿no? Los modelos de crianza son parte de la cultura dominante, ¿no? Por eso que hay modelos de crianza que son tan aberrantes que incluso justifican la mutilación sexual, ¿no? de las niñitas, ¿no es cierto? Lo digo porque el diputado lo mencionó, ¿no? Entonces, claro, pero eso es producto justamente de la socialización, ¿no? O sea, ¿no? Cómo se integra la cultura y la cultura se hace psicología. Entonces el aprendizaje es vicariante, porque cuando uno es niño y niña, por mucho que juega a las muñecas, a ser papá y mamá, por lo menos antes se jugaba a eso, ahora, ¿no? Ahora una de las tareas subversivas, digamos, de la gente que quiere un mundo diferente para los niños y las niñas es que tenemos que estimular desde pequeñito a nuestros hijos y nuestras hijas, que es más interesante que estar todo el día con el tiki-tiki, ¿no es cierto? Es más interesante jugar a ser papá y mamá, ¿no es cierto? Y jugar con las muñecas. Yo quiero ser papá, no, yo quiero la mamá, no, con las amigas y los amigos, crear dinámicas, digamos, porque es a través de ese aprendizaje vicario que uno va ejercitándose para que algún día tener competencias parentales y marentales y evitar que algún día, digamos, evitar este horror de imaginarse que algún día cuando uno cuando la primípara, la primera, ¿no? En vez de tomar el hijo o la niña o ponerse, ¿no? Lo tome de los pies y le empiece a dar vueltas, ¿sí? ¿No? Porque no tuvo nunca otro modelo, porque jamás se preocupó o no tuvo la oportunidad, no le dieron la oportunidad, digamos, de tener modelos, ¿no? Para poder tratar bien a los niños desde el embarazo para adelante, ¿no? Por eso que hablamos de competencias parentales y marentales, ¿no? Hablando de militar, hoy día hay que militar por los niños y las niñas. Hoy día tenemos que hacer un trabajo interesantísimo, hablando de exclusión social, de que el bien fundamental de la humanidad son los niños y las niñas. Es un bien fundamental, ¿no? Es fundamental, porque si no lo consideramos un bien fundamental, perdónenme, a veces me paso yo, pero nos vamos al carajo. Como especie nos vamos al carajo, o sea, hay dos. Claro, uno que le tiene cariñito a esta especie humana, a pesar que producimos cosas terroríficas, ¿no? Y los hombres, ¿no? Más, desgraciadamente, ¿no? Lo asumimos desde el punto de vista de la responsabilidad de nuestra pertenencia al género masculino. Le tenemos cariño a nuestra pertenencia, a nuestra especie. Entonces, pero la conservación de la especie depende de la capacidad de responder a los desafíos adaptativos, ¿no? De la capacidad de ser, entre otras cosas, resiliente, y lo otro es producir cría. Y si no hay cría, si no hay niño y niña, se hunde esto, ¿no? Desaparecemos, volveremos a la sopa cósmica, como digo yo, y a lo mejor se creará otro tipo de especie, ¿no? Pero perder todo lo que se ha logrado a través de siglos sería una pena, ¿no? Pero es posible, ¿no? Y ustedes saben que uno de los elementos a nivel simbólico más preocupantes es la desnatalización, ¿no? Porque eso sí que es una exclusión. Exclusión, ya eso es un ninguneo total, o sea, porque no hay cría, ¿ya? Y el riesgo de que la inversión de la pirámide, ¿no es cierto?, haga que, ¿no?, dentro de 20 años, y quizás más pronto, pero ojalá que sea dentro de nunca, ¿no es cierto?, puede, al invertirse la pirámide, vamos, Vilanova, que es una ciudad que me encanta, Vilanova, va a venir los fines de semana, el mar, playa y todo esto, pero que las calles de Vilanova, en esa rambla maravillosa, vamos a ver solamente gente con mucho respeto, porque ya estoy con mucho cariño, porque ya estoy ahí, ya soy adulto mayor, digamos, ¿ah? Así que no podemos negar nuestra condición, no, ni tuya, no, somos adultos mayores. Entonces, claro, con mucho cariño estoy hablando, ¿no? Nosotros adultos mayores vamos a ser puros adultos mayores, ¿no? Acompañados de
Perdone que también lo digo con cariño, de una sudaquita, un sudaquito que nos va a ir ayudando, pero no van a haber niños en la calle, pues, sino, entonces van a andar buscando a los niños, digamos, para saber cómo son, cómo eran los niños, ¿no? Entonces, ese mundo no lo queremos, ¿no? Y esto no tiene solamente que ver con el derecho, ¿no?, de la mujer, todo lo que ustedes, que mujeres aquí en mayoría, han luchado para eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con los contextos sociales y la cultura que de alguna manera nos ha impuesto una forma de vida en el cual el tema de la exclusión de los niños y de las niñas como grupo social es un riesgo mucho más generalizado que, digamos, la microexclusión, podríamos llamarla así, ¿no? Estamos hablando de la macroexclusión, que la microexclusión que también nos inquieta y nos preocupa en el día a día, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo profesional. Entonces, por eso es que hablo de militancia, porque la inclusión de los niños y las niñas y el respeto de sus derechos es parte de nuestras militancias, ¿no? Tanto para asegurar el derecho a vivir, a existir, como para la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Y que eso es lo que va a asegurar una personalidad sana, empática, altruista, etc. Los adultos somos muy pillos, no hago una generalización, por supuesto. Ahí ustedes pueden optar por la exclusión positiva, es decir, esto que dice este señor, yo no me siento identificado porque no soy parte de esa manada, ¿no? Los que pertenecemos a la manada de gente buena, o suficientemente buena, bien tratante, no nos identificamos con lo que voy a decir. Pero los otros, los adultos de la manada de los malos, ¿no? Porque hay que hacer distinciones. O sea, el señor Rajoy esta mañana, ya me metí con Rajoy ya, pero disculpe. No, es que son las paradojas más increíbles, tú te despiertas y día con esas mentiras, esas paradojas. El tipo está hablando de anticorrupción y la ley de anticorrupción, ¿no? Porque tienen la capacidad de dar vuelta a las cosas, ¿no? De utilizar lo que la naturaleza le dio, la corteza cerebral, para crear, digamos, modelos de pensamiento al servicio, ¿no?, del bienestar común, para beneficiarse individualmente, sus grupos, sus privilegios, su porquería. Y al mismo tiempo atribuirle la causa, la culpabilidad de las dificultades, ¿no?, de los problemas a los más débiles. Y siempre le echan la culpa. La cultura dominante, de las clases dominantes, le ha echado la culpa ¿a quién? De todo lo que pasa. A los niños y a las niñas, a las mujeres, y después seguimos a los pobres, a los gitanos. Bueno, siempre se las arregla, digamos, para buscar grupos, ¿no?, chivos expiatorios para, de alguna manera, mantener su poder, mantener el statu quo. Y esto con infancia ocurre muy a menudo. Y a veces nosotros, ustedes y yo, tenemos derecho, caemos en esa trampa, ¿no? Entonces creemos que ese niño es hiperactivo, que tiene una enfermedad que se llama trastorno de déficit atencional, lo creemos realmente cuando en realidad es una enfermedad que inventó el poder económico, la industria farmacéutica. El TDAH no es una enfermedad, es una invención, de que los niños son más hiperactivos y tienen más déficit atencional en la sociedad actual. Bueno, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Esa es la pregunta, ¿no? Y no saben que en realidad los déficits atencionales y la hiperactividad es un recurso para hacer frente al estrés. Voy a mirar hasta que ahora termino yo, porque siempre me pasa lo mismo, ¿no? O sea que ya, o sea que yo ya terminé ya, o sea que siempre, bueno, entonces, me falta, vale, muchas gracias. Siempre me pasa lo mismo, yo digo, voy a irme por aquí, me voy por cualquier lado. Entonces, eso ya yo le confirmé, digamos, que los buenos tratos es como base de los derechos humanos, de los derechos de la infancia, y ya de alguna manera tiene elementos para, digamos, empoderarnos, para reforzar vuestro empoderamiento, digamos, de algo que ustedes seguramente ya están convencidas y convencidas, ¿no? Es como decíamos recién, si la infancia es un bien social, ¿no es cierto?, tendría que ser prioritario. Desgraciadamente no estamos todavía muy orgullosos
de esto, no hay ningún país en el mundo que priorice las políticas públicas a la infancia. Ninguno. Salvo por los nórdicos, por esos lados para allá, ¿no? Desde el punto de vista de la distribución del gasto público, tratan, digamos, de ser más equitativos, ¿no? Lo que queda por allá todavía, porque las cosas se están desgraciadamente deteriorando para la infancia, pero en realidad no. Así que no vamos a hablar aquí, porque ¿no? Si usted le piden el presupuesto al Ayuntamiento de Vilanova, se van a dar cuenta de que el dinero destinado a la infancia no está en el primer lugar, ¿no? En ninguna política pública, en ningún país la política pública fundamental es la promoción o el apoyo a este sector más vulnerado que es la infancia. Ninguna. Incluso ni siquiera mi presidenta, que es amiga personal de Michelle Bachelet en Chile, que es progresista, mujer y pediatra, ¿no es cierto? La pobre, por mucho que lo ha tratado, no lo ha logrado, ¿no? De poner la política pública número 1 es el desarrollo de la infancia, no lo ha podido, ¿no? Ha hecho una serie, hace muchas cosas interesantes, pero ponerlo como política pública, los adultos no la votan. O sea, no sería presidente si la pone en el primer lugar y dice, vamos a destinar el 30% o el 40% del presupuesto nacional al desarrollo y a la protección y a la promoción de la infancia, la inclusión de la infancia, digamos, en la dinámica social, en la Michelle Bachelet, que es una mujer muy valiosa y adorable, no lo ha logrado. A lo mejor algún día, si seguimos trabajando y luchando, lo lograremos. Hay una novela que les recomiendo, a lo mejor ustedes ya las leyeron, ves que ya me voy yo. Pero hice la asociación libre, me acordé de la novela de la Gioconda Belli. Gioconda Belli es una autora nicaragüense que hizo El País de las Mujeres. Si ustedes leen El País de las Mujeres, es muy interesante. Un estado, ¿no es cierto?, que las mujeres toman el poder y que de alguna manera, ¿no?, introducen todo este aspecto más matricial, no excluye a los hombres, pero es muy interesante, léanselo porque hace bien leerlo, por lo menos para mantener la esperanza. Hay mucha, digamos, literatura para decir que los buenos tratos producen el desarrollo sano de la mente, del cerebro y de la mente, ¿no es cierto?, que la investigación es sobre el cerebro. Yo ahí es lo que puedo compartir, digamos, con mi especialidad, pero no les voy a dar mucha lata porque eso no es solamente mi especialidad, sino que no es una pasión, sino que el tema de cómo el cerebro tiene una plasticidad y una capacidad maravillosa para recibir la buena estimulación, ¿no? O sea, la mente está cambiando continuamente, la de usted y la mía después de salir esta conferencia, ¿no?, o salir de esta jornada va a ser totalmente diferente. O sea, las relaciones interpersonales se transforman en redes neuronales, ¿no? O sea, las experiencias que nos impactan se transforman en redes neuronales y por lo tanto el cerebro se va modificando. Es muy esperanzador porque me gustaba mucho la forma como el compañero presentó ¿no?, para mostrarnos que en realidad no se trata de grandes intervenciones, sino que se trata de micro intervenciones. Cómo el trabajador social, cómo el profesional, el psiquiatra sobre todo, ¿no?, trata a la gente, como los médicos tratan a la gente, como, ¿no?, la tratan bien, eso tiene una influencia que yo creo terapéutica, de partida terapéutica, es el reconocimiento de su condición humana y el respeto de su condición de sujeto en la intervención. Este buen trato es fundamental para la reestructuración y la reorganización de la mente y de las experiencias negativas que la mente ha tenido que integrar, ¿no? Y eso es la base de todo el trabajo, la base del trabajo terapeuta. Mientras más dañado está un niño o una niña, ¿no?, mientras más necesita lo que llamamos una traumaterapia integral, o sea, ¿no?, más necesita este buen trato. Pero el insumo, la capacidad, esta plasticidad estructural están ahí, ¿no?, esta capacidad de autoorganización, si la estimulación es adecuada, está ahí, pero
no es ilimitada. Desgraciadamente es amplia, pero no es ilimitada, ¿no? O sea, a veces llegamos muy tarde, ¿no? Las neuronas de espejo ya se fueron al carajo. Ustedes ya saben que lo que son las neuronas de espejo, y responsables de la empatía, ¿no? Las neuronas de espejo son terriblemente interdependientes del buen trato o del maltrato. Las neuronas de espejo se atrofian en contextos donde no existe empatía, donde no existe cariño, donde no existe afectividad, donde existe el estrés de la violencia física, del abuso sexual, de la carencia afectiva, de las pérdidas. Las neuronas de espejo aguantan, pero se van desorganizando primero y se van atrofiando. Por lo tanto, la consecuencia es que de esto es que los niños y las niñas se excluyan, o las excluimos también por ese daño, ¿no es cierto? Porque un niño, una niña, un joven que ha perdido sus neuronas de espejo está fuera de esto que caracteriza profundamente a los animales sociales y a los seres humanos, que es la empatía, ¿no? Yo tenía mucho rollo para hablar de la exclusión social, pero bueno, ustedes han trabajado más que yo esto seguramente, ¿no? Ahí hay una definición, me gusta, como la Unión Europea incluso propone, ¿no es cierto?, una definición de exclusión social, y que al mismo tiempo lo plantea como un concepto clave para luchar, para abordar las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación de una parte de la población. Bueno, usted sabe, estos son consensos, consensos, ¿no?, que se establecen entre diferentes corrientes ideológicas, la Unión Europea, pero ya es un marco, digamos, interesante, ¿no? Limitado, por supuesto, porque para nosotros, digamos, nos gustaría que hablaran más claramente, ¿no? Es decir, que dijeran que una de las causas fundamentales actual de la exclusión social y de los niños incluidos, ¿no?, es el modelo neoliberal dominante, o sea, que lo pongamos ahí, ¿no? Y no, digamos, decir, el modelo neoliberal dominante lo crearon los malos, no. Estamos todos metidos ahí, porque los otros no hemos sabido hacer una propuesta que sea alternativa, digamos, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Pero este modelo neoliberal dominante y salvaje y global crea contextos de vida maltratante para la infancia y la adolescencia, y una de las consecuencias es el riesgo de exclusión, macroexclusión de la infancia y de microexclusión en todo lo que las situaciones que se tratan también en este foro, ¿no? Entonces, claro, eso no les doy lata, sino que les quiero solamente decir que yo soy muy sensible a tratar de entender en qué contexto vivo, en qué cultura vivo, y cuáles son las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, pienso que la resiliencia nos ha entregado una cosa fundamental, después la abordaremos rápidamente, que para ser resiliente tú tienes que tener conciencia de la realidad que tú vives, ¿no? O sea que el niño para que sea resiliente tiene que tener un apoyo, ¿no?, un mensaje que viene del contexto social que lo reconozca como afectado, ¿no? La resiliencia emerge cuando, entre otras cosas, después lo veremos rápidamente, cuando hay un reconocimiento de la injusticia, ¿no? Y te reconocen en un ritual social como afectado, ¿no? Y eso es muy importante, es básico. O sea, entonces cuando uno recibe a una familia inmigrante, ¿no?, ya la recibe a partir de una vivencia alternativa, porque sabe que esa familia inmigrante es afectada. Porque si el mundo hubiésemos construido una humanidad diferente, con una emocionalidad diferente, ¿no es cierto?, esa familia de América Latina o del África no estaría viviendo aquí. Si los que somos inmigrantes no nos habría gustado seguir viviendo en nuestros contextos familiares, como ustedes que son catalanes y que aman Cataluña, ¿no es cierto? No se plantean, digamos, todas las mañanas, digamos, yo me quiero ir de este país, ir a vivir, digamos, a Alemania, ¿no? ¿Qué hace un catalán en Alemania, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando tenemos esa sensación de que una familia inmigrante, ya que tú tocaste el tema, que además yo soy muy sensible por mi condición, está aquí, ¿no?, y nos necesita, es porque es una afectada. Y lo que puede recibir, lo que tendría que recibir, es una acogida. Me gustó mucho lo que tú planteaste.
Es una acogida, ¿no es cierto? Y una acogida va a ser un reconocimiento, que es un afectado, que no es un sinvergüenza, que no viene a quitar el trabajo a los de aquí, que no está aprovechándose de la situación. Si tenemos esa, ¿no? Si tenemos esa predisposición negativa, no podemos reconocerlos como afectados. No estoy planteando el victimismo como modelo de intervención. No estoy planteando esto, ¿no? El ser reconocido como afectado te plantea, o sea, el reforzar la responsabilidad de participar en un proceso para salir adelante, que también es una de las bases del paradigma de la resiliencia, ¿no es cierto? Que se basa en el afecto, en la solidaridad, en la toma de conciencia. Y lo que somos más antiguos aquí, ¿no? Sabemos que eso nos lo dijeron los de la resiliencia, lo dijo el Pablo Freire hace mucho tiempo atrás, ¿ah? De que para salir de la condición de oprimido, lo primero que teníamos que crear dinámicas sociales que nos permitieran, ¿no? Ayudar o facilitar la toma de conciencia de la opresión, que somos oprimidos, incluyéndonos, ¿ah? No estoy excluyéndonos, estoy incluyéndome, ¿ah? Porque en realidad no pertenezco al grupo, o intento no pertenecer al grupo de los que necesitan dominar a los demás para vivir. Entonces ustedes ya tuvieron el tiempo de leerse esto, ¿no es cierto? Y después, claro, por supuesto, uno puede argumentar lo que está diciendo, ¿no? Los riesgos para las personas de este modelito y el impacto que tiene eso de los niños y las niñas. Y si se los pongo, y después lo colgaremos en alguna parte, es para que ayudarles a que no los sientan como afectados, ¿no? El pobre, ¿no? Por mucho, la señora consume alcohol, ¿no? El padre consume tóxicos, pero son afectados. No han tenido la oportunidad de que hemos tenido nosotros. No estoy hablando de culpabilización, de que nos sintamos culpables, sino que estoy diciendo de un reconocimiento, ¿no? O sea, no tuvieron las oportunidades ni sociales ni familiares para tener una historia de vida diferente, ¿no? La historia de vida hoy día se sabe perfectamente, por lo que decíamos al principio, determinado por los contextos. Entonces aquí yo les digo ahí, esto que estoy diciendo me lo inventé yo, ¿no? Yo lo he pirateado, digamos, lo he sacado de diferentes investigaciones, diferentes artículos. Son tantos que si uno se pone a mencionarlos a todos, corre el riesgo, digamos, de no incluir o excluir a las personas. Lo mismo vale para nuestras comunidades. Las comunidades, ¿no? Hay una disminución, ausencia de los apoyos sociales, todo este tema de los chivos expiatorios, ¿no? El tema del aislamiento social. Ustedes saben que en la exclusión social, si logramos sacar a una madre o un padre, como el caso que tú presentabas, ¿no? Que me encantó la poesía de tu presentación, lo sacamos de una situación de aislamiento social, ya estamos promoviendo buen trato y resiliencia. Que el aislamiento social es lo peor que le puede pasar a una madre con niños, ¿no? O a una familia, o a un niño o una niña, o a un adolescente. Que la necesidad de pertenencia es tan grande que si no creamos dinámica de pertenencia constructiva, se la van a arreglar para crear pertenencia a cualquier precio. Y que las bandas latinas, digamos, por ejemplo, porque los latinos tenemos un gen, digamos, un poco torcido, ¿no? Las bandas latinas son el resultado de una necesidad fundamental de pertenencia, de manada, ¿no? Y si no somos capaces de crear manadas constructivas, ellos tienen la creatividad suficiente para crear manadas destructivas en el cual se hacen daño haciéndole daño a los demás, ¿no? Y después, digamos, lo focalizamos en la represión de las manadas. Claro que tienen que asumir la responsabilidad si cometen delitos y cometen actos violentos, qué culpa tiene la gente en general, ¿no? De lo mal que lo han pasado y lo han tratado en su vida, pero de ahí la importancia, digamos, de este concepto, de tener claro de que el origen, ¿no es cierto?, tiene que ver con el mundo que estamos construyendo. Entonces, esto se los paso. Me gustó mucho, conocí a Marchionni, lo conocí recién en un congreso con Huelva sobre contextos sociales e infancia, y fue él que me introdujo esta idea del desarrollo sano de la infancia es prioritario porque es un bien comunitario. Él defiende el bien comunitario.
Anótenlo, y porque están en internet, tienen libros. No lo conocía, yo un tipo muy interesante desde el punto de vista de la pedagogía social, ¿no? Sí, sí. Yo no lo conocía, es un italiano, ¿no? Un tipo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de resiliencia, porque si no, mire ustedes, para que ustedes sepan que, bueno, está la neurobiología, los buenos tratos permiten, no, eso ya está probadísimo, permite una armonización de los 3 pisos del cerebro, con el cual funcionamos todos en la infancia y la adolescencia, la integración vertical del tronco cerebral, del sistema límbico y del sistema cortical, ¿no? Y eso es fundamental, digamos, ¿no? La exclusión social produce una desorganización o contribuye a una desorganización de la mente, ¿no es cierto? Y por lo tanto no se utilizan de una forma adecuada los recursos que tiene este cerebro, un órgano maravilloso, y sobre todo, digamos, lo que tiene mucha importancia para la práctica cotidiana, de que se crean memorias emocionales, digamos, memorias emocionales de autodefensa, ¿no? La emocionalidad es para establecer vínculos, como decía el compañero, ¿no? Las emociones sirven para autoprotegerse, ¿no es cierto? Pero cuando los contextos son de exclusión, cuando los contextos están cargados de estrés y de agresión, todo el sistema se organiza, todo el cerebro, la mente y todo el cuerpo se organiza para digamos, de una forma defensiva, digamos, ¿no? Digamos, de autoprotección, entre comillas, digamos, terriblemente egocéntrico. Horas y horas podríamos hablar de esto. Me encanta mostrar esto porque los buenos tratos permiten la sincronización, la armonización entre los 2 hemisferios. Afortunadamente tenemos 2, ¿no? El izquierdo y el derecho. Y lo importante es el puente que los une, que es el cuerpo calloso, que hace que en un momento determinado podamos estar en el dominio de lo abstracto, ¿no? Y nosotros estamos en el dominio de la fantasía. Entonces la armonización entre estos 2 es maravillosa, y por eso somos relativamente simpáticos los que y las que aquí presentes tienen esa capacidad de armonización. Cuando hay que ponerse organizados, somos organizados y estructurados, y cuando hay que ponerse fantasioso, poético y contar un chiste, por ejemplo, lo somos porque tenemos hemisferio derecho bien funcional. Esto es complementario, ya lo dijo, yo lo digo de otra manera, pero no importa, lo mismo, ¿no es cierto? Son los 5 niveles, ¿no?, de una intervención para prevenir la exclusión social. Primero hay que evaluar el daño y el sufrimiento infantil y hacer aportes de intervención coherentes, le hablo de ello. La evaluación de las competencias parentales y aportes para dar posibilidad a los padres y a las madres a realizar incluso aprendizajes tardíos. Es posible, ¿no es cierto? Por eso que les puse estos libros ahí, porque hemos trabajado mucho para poder, no para vender libros, sino que para poder aportar. Uno aporta lo que puede, digamos, para cuando es militante de la causa de la infancia, ¿no? La evaluación del funcionamiento familiar y ahí todo lo que los diferentes modelos de terapia familiar nos han aportado, y la evaluación de los contextos, redes, inclusión social, la intervención en redes sociales es fundamental a nivel, ¿no? Quizás lo tendríamos que poner en el nivel número 1 porque estamos entre profesionales, pero bueno, cada uno organiza la información. Y lo último es el tema de la evaluación, apoyo y promoción de los recursos de resiliencia infantil. Y hay un programa que nos ha resultado bastante interesante, lo que es el programa La Fiesta Mágica de la Resiliencia Infantil, que es el librito que está ahí, que además no es muy caro y que tiene la ventaja en los tiempos que corren. Entonces, esto ya lo enunciamos, hicimos una definición de resiliencia y voy a terminar, porque aquí ya me está tocando a la mano, el pie, haciendo esta propuesta. Que cuando ustedes reflexionen en términos de resiliencia infantil, piensen en una distinción. La resiliencia primaria es la que tienen seguramente los hijos y las hijas de todos los participantes de esta sala. La resiliencia primaria es la que emerge de los buenos tratos desde la gestación para adelante, ¿no? Los buenos tratos permiten una buena organización del cerebro y de la mente y por supuesto de todo el cuerpo, por lo tanto da mucho más capacidad a nuestros niños y estas niñas de hacer frente a la adversidad.
Las adversidades son inherentes a la existencia, desgraciadamente, ¿no? Y a veces hay cosas que son terribles que los niños tienen que vivir y pasar, ¿no? Y es la resiliencia primaria lo que les permite no hundirse. La hija de una colega, en mi país, subimos la noticia ayer, en la calle, se tropeza en la vereda, pero mira, en vez de caerse para este lado, se cae para este otro lado, ¿no? Y se cae en la calle justo cuando venía un bus, ¿no? El bus de no sé cuántas toneladas, nunca podría pensar que iba a tener ese pobre chofer delante de él, una persona que se cayó para allá, la atropella y la mata. 3 niños pequeños. Entonces, si no hay resiliencia primaria, esos niños se hunden. Pero esos niños van a tener que hacer el duelo, supongo, sufrimiento, pero no necesariamente trauma. Porque hay una resiliencia primaria. Eran niños bien tratados. Tenían un nido afectivo, un nido, digamos, de respeto incondicional de su condición de niño y de niña, y por lo tanto tienen resiliencia primaria. Lo que nos interesa es la resistencia resiliente, que son niños que no tienen eso, pero tienen que adaptarse. Y todo lo que nos llamamos psicopatología, la redefinición de la psicopatología que presentan los niños y las niñas es una forma de resistencia resiliente o potencialmente resiliente. Los niños no es porque son enfermos mentales, no trabajan bien en la escuela, tienen problemas de atención y aprendizaje. Es porque viven en contextos que nos lo facilitan y es una forma de adaptarse. Lo que llamamos trastornos del apego, ¿no? Trastornos del apego no son trastornos, son modelos adaptativos, ¿no? Hasta el modelo de apego desorganizado, que es el peor de todo, ¿no? La desorganización de las vinculaciones, es un modelo adaptativo, producto, digamos, de una historia de vida de desconfianza, de agresiones múltiples, lo que llaman la traumatización compleja y acumulativa, que han vivido esos niños, desarrollan resistencia resiliente. Y por último, y con esto sí que me callo, ¿no? Es la resiliencia secundaria. Es la que emerge. Todos estos niños pueden salir de ese mundo autodefensivo, ¿no? de resistencia, de sobrevivencia, cuando encuentran los que llamamos tutores y tutoras de resiliencia. Esta definición de tutores y tutoras de resiliencia, es concepto se lo debemos al Boris Cyrulnik, ¿no? Este francés tan maravilloso que tenemos la suerte de conocer personalmente y trabajar juntos. Este tutor y tutor de resiliencia somos ustedes y yo, cuando somos capaces de estar pensando en cómo podemos dar una oportunidad a ese niño de tener una experiencia diferente a la que ha conocido, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No pensando en términos de cambio, digamos, extraordinario, y él también lo introduce, sino de pequeños cambios, de pequeñas experiencias que se van sumando. Ahora, los tutores y las tutoras de resiliencia tenemos una desventaja, que es el no reconocimiento. Es decir, no podemos trabajar con la óptica del triunfalismo o del resultado, sino que con la óptica de la coherencia. Es una apuesta de coherencia, ¿no? ¿Y cuál es esa apuesta de coherencia? Es que sabemos que si somos capaces de aportar vínculo, afecto y solidaridad, sabemos que somos capaces de aportar reconocimiento a la condición de afectado, sabemos que somos capaces de aportar apoyo social, sabemos que somos capaces de respetar todo lo que le he dicho de otra manera, pero lo dijo, el apoyo de los recursos y capacidades de las personas, de los niños y las niñas, entre ellos el humor, la rebeldía y sobre todo sus capacidades de ayudar a los demás, por ejemplo, si somos capaces de hacer todo eso, ¿no? A nivel macro, ¿no? O a nivel micro, o a través más medianamente micro-macro, es decir, a través de programas, ¿no es cierto?, que se desarrollan, ya sea a través ojalá a través de la institución pública, pero si no, para eso está la ONG también, ¿no es cierto? Estamos en ese momento haciendo tutorías de resiliencia, ¿no? Siendo tutores y tutoras de resiliencia. Y también la resiliencia de los profesionales. Para poder ser tutores y tutoras de resiliencia, tenemos que exigir que nos cuiden y que nosotros nos autocuidamos. Porque llegará el mundo en que la institución, la administración nos cuide a los profesionales. Pero bueno, eso es parte del combate. Pero mientras tanto, tenemos que autocuidarnos.
Y quería terminar con esto que me parece bonito, que es verdad. Con toda la descripción que hemos hecho del mundo en que vivimos, no podemos evitar esos huracanes, pero podemos aprender a protegernos y tratar de construir molinos con ese viento, ¿no? Y eso es una actitud resiliente de los profesionales, ¿no? No tenemos el poder de contrarrestar todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero sí podemos facilitar la emergencia de esas gotas de agua, ¿no es cierto?, que son estas experiencias que cuando se empiezan a sumar crean movimientos sociales, y los movimientos sociales es lo único que permitiría o podría permitir movimientos sociales bien tratantes, no violentos, ¿no es cierto?, equitativos y sobre todo, digamos, resilientes, pueden hacer emerger de nuevo o pueden mantener la esperanza o hacer emerger la esperanza, que es uno de los dos dominios fundamentales del paradigma de la resiliencia, el realismo y la esperanza. El realismo porque no niega el daño, uno riega la existencia de la desigualdad y de la injusticia y la exclusión, etc., o el riesgo de exclusión, pero plantea un camino de esperanza. No se queda ahí, no se queda, sino que plantea, ¿no?, y lo promueve, digamos, esto que se ha trabajado mucho en resiliencia, que es la dinámica de la esperanza. Entonces, os saludo en tanto, les he atribuido 2 títulos, no sé si me lo van a aguantar o no, salir con 2 diplomas. Uno, les he dicho, ustedes son parte de la parentalidad social. No solamente los niños y las niñas que atienden, sino de los padres y las madres que atienden, son parte de la parentalidad social, o sea, y a veces es fácil adoptar al señor o a la señora, digamos, porque no nos tratan muy bien, como decía él, explicó muy bien, ¿no?, del por qué no nos tratan muy bien, a pesar de que nosotros no tenemos nada que ver con el daño que les han hecho. Ese es un tema fundamental, que yo les digo, bueno, parentalidad social, yo sí ya tengo suficiente con los míos, ¿no? Y el otro es ustedes son tutores o tutoras de resiliencia, a pesar que a lo mejor ni siquiera se han decidido todavía por asumir esa designación. Yo se las impongo, pero con ternura, o sea, no se las estoy imponiendo a partir de un abuso de poder. Muchas gracias.